interesantes, las carreras y todas esas cosas. Ahora sí, ahora estamos ya para empezar. Amigos, amigas, gracias por venir o por seguir la transmisión, esperamos que funcione en vivo, a esta conversación en Senda sobre la amenaza que se cierne sobre Latinoamérica y, más importante aún, sobre cómo frenar al fascismo. Qué necesaria esta conversación y qué mejor forma para rendir homenaje a Víctor Pey, quien murió el día preciso de conmemoración del plebiscito y un día antes del terrible resultado de Brasil. Cuánto lo habría entristecido saber que el fascismo ganaba nuevamente terreno aquí. En estos tiempos, Senda, que tenía cercana relación con Víctor por la historia compartida y amistad, la publicación del libro Salvador Allende, Presencia en la ausencia del 2008, entre muchas otras cosas, le rinde homenaje. Ya lo había hecho antes, el 2014, al otorgarle la distinción Senda por servicios destacados al pueblo de Chile, y también al sumarse a la celebración de su centenario, cuando la Universidad de Chile le concedió la medalla rectoral con un significativo acto en el edificio más republicano que nos va quedando, la Casa Central de la Universidad de Chile. El siglo de Víctor Pey llamó Senda a esa ocasión, reconociéndolo parte de la generación de gigantes que con las armas en la mano enfrentó y derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. El siglo de antifascismo lo inició acompañando a su padre en el combate contra los abusos y oscurantismos de la Iglesia Católica Española, y luego, siendo muy joven, con la terrible Guerra Civil. Así lo relata el propio Víctor. Yo vivía en Barcelona. Terminé el último año de ingeniería en la convocatoria de septiembre y la guerra empezó en junio. Fíjese, estaba en Barcelona y recuerdo muy bien el día 18 de julio, como a las 6 de la mañana o poco antes. Dio la casualidad que yo vivía con mis padres y mi familia en una calle por donde bajó el regimiento desde un lugar que se llama Pedralbes, que estaba en la parte alta de Barcelona, y bajó hacia el centro de la ciudad para tomarse la ciudad, y por casualidad, no sé por qué razón, yo me asomé a esa hora por la ventana y vi cómo descendía una columna con ametralladoras y todo eso, y a una cuadra nada más de distancia había un centro republicano de un partido de izquierda catalana, y eran días en los cuales había mucha agitación, había sospechas. 2 días antes se había sublevado Franco en las Canarias, de manera que la sensación del riesgo de que esto pudiese estar generalizando era público y notorio. Y en ese lugar, que era un local, se había concentrado ya un grupo de gentes y dispararon. Los vi ahí justamente a media cuadra de donde yo vivía. Contra el ejército, los civiles pueden muy poco, pero sin embargo actuaron. El ejército en Barcelona llegó hasta la Plaza de Cataluña. En el trayecto les disparaban desde las casas, pero disparos sin hacerles frente. El ejército que estaba ahí se vio atacado por distintas partes y en distintas direcciones, y no sabían de dónde venían los disparos. Venían disparos de muchas partes y se refugiaron en un hotel que estaba ahí al frente y que se llamaba Hotel Colón. Fue fatal para ellos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió que un batallón de la Guardia Civil, de esa Guardia Civil que García Lorca inmortalizó en sus versos con el alma de charol, lo más reaccionario que había,
y que fue casualidad, suerte, en fin, que un batallón cuyo comandante era republicano, con una disciplina rigurosísima, se plantó en la plaza de Cataluña, disparando contra ese regimiento que en número y en poder de fuego era muy superior, asaltó el Hotel Colón y ahí se produjo la masacre. Y los militares perdieron la batalla de Barcelona en la plaza de Cataluña. El gobierno de la Generalitat de Cataluña se mantuvo en el poder. Quien había ganado la batalla efectivamente en lo que se refiere a las fuerzas que habían disparado era la Guardia Civil, pero políticamente eran los partidos de izquierda y era también el movimiento anarquista con una central sindical muy poderosa que era la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Eso el gobierno de Companys ya no lo pudo desconocer. Entonces tuvieron injerencia en el gobierno las fuerzas anarquistas y las fuerzas del POUM. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Ocurre que se gana la calle en ese momento. En Barcelona fue así como les digo. Ese es su relato del momento. Víctor Pey se unió a la columna de Durruti, un hombre de honestidad y rigor a prueba de bomba, de una autodisciplina enorme, muy afectivo y como que el trato era tan cordial que el respeto y la admiración y el afecto y el cariño, todo era conjunto y no era impuesto sino que era espontáneo. Todos lo tuteábamos a Durruti. A Durruti el miliciano le tuteaba y él, Durruti, tuteaba al miliciano. ¿Recuerdan? Con las confianzas que les tenían aún siendo tan jóvenes, él y su hermano, más 2 personas más, manejaron toda la industria metalúrgica para la fabricación de las necesidades del frente, y más que las necesarias. Instalaron el centro de esa industria de armamento y municiones en las bodegas de la cava catalana Codorniu. Sobrevivieron la guerra, el cruce de los Pirineos, la brutalidad francesa. A Chile, Víctor llegó en el Winnipeg. Para Neruda, salvar españoles era como salvar a miembros de su propia familia. Y porque esta familia Pey a Neruda y al gobierno del Frente Popular le debe más que la vida, salíamos de ser considerados como prisioneros de guerra e íbamos a un país en el cual íbamos a encontrar la libertad. Víctor tuvo la oportunidad de poder devolverle la mano cuando fue desaforado y perseguido. En Chile construyó puertos, industrias, embalses y vías. El puerto de Arica, fue amigo leal de Salvador Allende, participó en el gobierno de la Unidad Popular como asesor del compañero presidente. Siempre supo que la cultura y la prensa son fundamentales para la democracia. Por eso, y porque el lema firme junto al pueblo es un mandato ineludible, devolver el diario Clarín al pueblo de Chile fue su larga y última lucha. Y antes, junto a otros leales amigos, y en parte principal gracias a su gestión directa, logró la detención del ex dictador Pinochet en Londres y más tarde la indemnización del Banco Rix por malversación de fondos públicos, con lo que se estableció en Chile y el mundo la calaña de criminal de Pinochet y su dictadura. Hay que destacar que de los 9 millones de dólares que recibió la Fundación Salvador Allende como indemnización fueron íntegramente repartidos entre las víctimas de la dictadura, víctimas de las mayores atrocidades imaginables y de la traición. Tal vez lo que mejor podamos decir de Víctor Pey sean sus propias palabras, y leeré su breve texto publicado en Imaginarios Culturales para la Izquierda. Esto escribió Víctor. Salvador Allende, 40 años de la elección de Allende. Los principios básicos de la solidaridad social, identidad cultural y superación espiritual que deben permear
las concepciones políticas, económicas y sociales de y entre los pueblos siguen constituyendo los fundamentos éticos y estéticos, y a la postre los únicos viables que mantienen su vigencia desde que existe conciencia histórica de la huella del hombre sobre el planeta. Fueron, sin lugar a dudas, los pilares fundamentales del pensamiento de Salvador Allende y de su gobierno. Para aquellos que, llevados por el espejismo del liberalismo económico, piensan en su retorno ineludible a escala planetaria, magnificado por los mecanismos de la tecnoelectrónica, que la tecnoelectrónica facilita en desmedro de porciones insospechadas de soberanía cedidas a poderes indeterminados, incontrolados o quizás más torpe aún, al azar de una sociedad idólatra del lucro. Las propuestas de Salvador Allende, fundadas en la subordinación de la racionalidad económica a fines sociales democráticamente establecidos, en la necesidad y viabilidad de un mundo más solidario e integrado, pueden parecer añejas, sin percatarse de lo fantasmagórico de un modelo de desarrollo material indefinido fundamentado en el consumismo, las desigualdades extremas y la marginación de la gran mayoría de los seres humanos. Salvador Allende, el compañero presidente Allende, personalidad única y de una consecuencia singularísima, cuestionaba tanto la inevitabilidad del capitalismo como sistema, con sus expresiones oligárquicas e imperialistas locales, como la de las supuestamente fatales alternativas totalitarias. Desde el poder político de la presidencia de la República, sin mayoría parlamentaria, enfrentado a una reacción cerril y obtusa que no trepidó en confabularse con el imperialismo norteamericano en una defensa torpe de sus intereses materiales, Salvador Allende, en sus 1000 días de gobierno, nacionalizó la gran minería del cobre, los más importantes minerales de hierro, el salitre y el carbón, la banca privada, el 80% del comercio de exportación y el 60% de importación. Su legado reside en la consecuencia con la que defendió al pueblo humilde y en la dignidad con la que ejerció la representación suprema del país ante el concierto internacional. Don Víctor, usted ha tenido más de una vida, le dijo Paul Walder, y también le preguntó, ¿qué es para usted, don Víctor, lo más importante de la vida? No dudó en responder, el arte y el amor. Después de vivir un siglo, de 103 años de lucha antifascista, es mucho lo que Chile tiene que aprender y agradecer a Víctor Pey Casado. Muchas gracias. Bueno, vamos a la conversación entonces, ¿cierto? Una conversación con el ejemplo, la vida de Víctor Pey de referente, y vamos a conversar ahora con los directores de Senda, con Hugo Facio, que durante el gobierno de Salvador Allende fue el vicepresidente del Banco Central, con Miguel Launer, que fue el director de la Corporación de Mejoramiento Urbano Cormu, y con Manuel Riesco, que fue el vicepresidente de la FED. Y vamos a hablar a lo que ustedes están convocados, invitados a esta nueva amenaza fascista en América Latina, cómo derrotarla, cómo detenerla, cómo llegamos a esto y, más importante, qué hacemos ahora en una conversación que podríamos o deberíamos llamar No pasarán. Para esta conversación vamos a darles la palabra a los directores de Senda en una primera ronda de 10 minutos y después una segunda ronda de 5 minutos cada uno, para luego recibir preguntas que ustedes nos hagan, o las personas que nos están viendo por Facebook también podría ser, en un papel. Por favor, si la pueden escribir, sus preguntas, y nos las hacen llegar para finalizar respondiendo esas preguntas. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Miguel Launer,
y después a Hugo y después a Manuel Riesco. 10 minutos, más o menos. Bueno, nada más justo y necesario que congregarnos en torno a la figura de Víctor Pérez. Sin lugar a dudas, uno de los hombres más ilustres de este país en los últimos 100 años, por su consecuencia y la firmeza en defender los ideales que lo acompañaron toda la vida. Para nosotros es un honor hablar hoy sobre un tema tan delicado como el que nos congrega hoy día, teniendo presente que él nos acompaña, como fue su lucha a lo largo de toda su vida contra el fascismo. ¿Qué es el fascismo? En términos generales, los historiadores suelen identificar las siguientes características comunes: rechazo al marco democrático fruto de su radical antiliberalismo, visceral y violento anticomunismo, exaltación de las virtudes militares, juveniles y varoniles de la supuesta identidad nacional, exaltación de la simbología nacionalista sobre un discurso populista y ligeramente subversivo, y finalmente utilización de la violencia callejera como brazo derecho de su ascenso político. ¿Por qué surge el fascismo en Europa? Por diversos motivos, pero dentro del contexto del derrumbe del orden tradicional de Europa tras la catarsis política y social de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La crisis económica de 1929 golpeó duramente a Alemania. Además, el Tratado de Versalles la obligó a pagar altas sumas a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. A nivel de la economía, las consecuencias fueron dramáticas. La joven República Alemana, desestabilizada, debió enfrentar a deudas y una inflación galopante, más el impacto de la crisis económica mundial. En palabras de Erich Hobsbawm, en su Historia del siglo XX, dice lo siguiente: las condiciones óptimas para el triunfo de esta ultraderecha extrema eran un Estado caduco cuyos mecanismos de gobierno no funcionaban correctamente, una masa de ciudadanos desencantados y descontentos que no supieron en quién confiar, unos movimientos socialistas fuertes que amenazasen, o así lo pareciera, unos movimientos socialistas fuertes que así lo parecieran, bueno, y un resentimiento nacionalista contra los tratados de paz de 1918-1920. En esas condiciones, las viejas élites dirigentes, privadas de otros recursos, se sentían tentadas a recurrir a los radicales extremistas, como hicieron los liberales italianos con los fascistas de Mussolini en 1920-22 y los conservadores alemanes con los nacionalistas de Hitler en 1932-1933. El fascismo en Chile. Nuestro país no estuvo ajeno a lo que acontecía en Europa. Mi esposa Ana María Barrenechea cursó sus primeros 2 años de preparatoria, los años 1936 y 1937, en la Deutsche Schule, que estaba situada a paso de donde ellos vivían. En el hall de entrada de esa escuela había un enorme retrato de Hitler, al cual todas las alumnas debían rendir homenaje cada día al ingresar al colegio, mediante el saludo con la mano derecha extendida, todas las alumnas. Por otra parte, en 1932, Jorge González Fomaré fundó un movimiento de esa tendencia en Chile con el nombre de Movimiento Nacional Socialista Chileno. En la elección presidencial de 1938
se presentaron 3 candidatos: Pedro Aguirre Cerda, apoyado por el Frente Popular; Gustavo Ros, el candidato de la derecha ultraconservadora; y Carlos Ibáñez, apoyado por la Alianza Popular Libertadora. La campaña fue bastante dura y ante la posibilidad cierta de la victoria de Gustavo Ros, los nacionalsocialistas criollos, dirigidos por González Fonmaré, intentaron el 5 de septiembre de ese año 1938, en víspera de las elecciones, un golpe de Estado en apoyo a Ibáñez. El golpe, en el que esperaban contar con el soporte de varios regimientos, fracasó desde el primer instante por la lealtad que mantuvieron los militares con el presidente Alessandri, y fue duramente reprimido. Los estudiantes pertenecientes al Movimiento Nacional Socialista Chileno, atrincherados en el edificio de la Caja de Seguro Obrero frente al Palacio de la Moneda, el edificio que hoy